¿Qué hora le damos? Hasta 5 para las 9. 5 para las 9, queridos estudiantes, salimos, ¿cierto?, de la clase y volvemos en 10 minutos, es decir, tipín 9:05, a conectarnos al mismo link que se les envió, ¿ya? Esto porque en esta oportunidad no contamos con la plataforma Premium, así que hoy día bien ahí vamos a perrar saliendo y entrando nuevamente a la clase, ¿ya? Ya, querida profesora, si usted me deja entonces compartir el material del día de hoy. ¿Está listo? Perfecto. Lo primero, queridos estudiantes, dudas, consulta en esta tercera unidad, alguna duda respecto a las guías. Hoy se cumple el plazo estimado para la entrega de las actividades coeficiente 2. Eso por un lado. ¿Ya? Entonces yo aquí me salgo y comenzamos con esto. Espero sus guías. Es el 50% de la nota del tercer trimestre, así que no puede desfallecer en eso. Dudas, consultas, queridos estudiantes, vamos a ir revisando el chat de manera continua. Ahí se están anotando algunos para la lista. Ya, veamos qué tenemos el día de hoy. Clase número 4. ¿Ya? Que corresponde, ¿cierto?, a la continuidad de lo que habíamos visto la clase recién pasada. ¿Qué vimos la clase recién pasada, queridos estudiantes? ¿Alguien que me pueda recordar que vimos la clase recién pasada? Los espero. Los inventos y descubrimientos que hicieron avanzar a la sociedad. ¿Está bien? Todos siempre escondiéndose ahí detrás de Valentina, que siempre es la que responde. La revolución tecnológica, profe. La revolución tecnológica, perfecto, Anael. Revoluciones tecnológicas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un concepto, de una definición, ¿cierto?, de una corriente de pensamiento también, ¿por qué no decirlo?, de una forma y de un estilo de vida que va muy de la mano con la revolución tecnológica y la revolución digital principalmente. Ya ahí en pantalla el nombre de nuestra querida profesora Pie, que nos acompaña el día de hoy, Carolina Castillo. Mi mail, como siempre, para cualquier duda o consulta. Avanzamos. Entonces, querido estudiante, el día de hoy, la globalización, ¿ya? Un tema o un concepto bastante recurrente también en los tiempos contemporáneos en los cuales nos manejamos. El objetivo de la clase el día de hoy es caracterizar la globalización, la vamos a aprender a definir, a reconocer, identificando también sus problemáticas, desafíos y las ventajas y desventajas de la globalización. Mientras leo el chat, no hay consultas, no hay dudas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, vamos a ver, vamos a reconocer la globalización, las características de esta globalización. Vamos a aprender dos nuevos conceptos propios de estos tiempos y que deben manejar como estudiantes de cuarto medio: el etnocentrismo y también relativismo cultural. Los desafíos y las problemáticas que nos trae este nuevo mundo globalizado, las ventajas y desventajas de este mundo globalizado. Perfecto. Antes de comenzar a ver el video, como siempre, que nos da la introducción de la clase del día de hoy, es importante, ¿cierto?, que contextualicemos cuál es la etapa en la que nos vamos a centrar el día de hoy. Ya hemos hablado bastante, ¿cierto?, y de mucho durante este año. Por ahí no nos ha dado el tiempo para que nosotros quizás pudiésemos haber hablado de cosas históricas
¿cierto?, que han ocurrido en el paso de la humanidad, ¿cierto?, o por este paso que tiene el hombre sobre la faz de la tierra en todo este tiempo, y de manera somera hemos visto quizá o hemos mencionado las distintas formas evolutivas que ha tenido el ser humano como individuo y como sociedad, ¿ya? Lo que hoy vamos a ver, ¿cierto?, es identificar, por supuesto, la sociedad en la cual nos desenvolvemos nosotros. Lo vimos en la clase recién pasada y lo vamos a seguir viendo hoy. Por supuesto, no siempre la sociedad ha sido como la vivimos hoy por hoy, sobre todo para los más jóvenes. Han existido con el paso del tiempo distintos tipos y formas de sociedades. Cuando hablamos de las primeras grandes civilizaciones, ¿cierto?, o los primeros tiempos de cuando el individuo se convierte en un ser social, claramente nos tenemos que remontar a la época de la antigüedad, ¿cierto? Esas sociedades, queridos estudiantes, las reconocemos como cazadoras y recolectoras, ¿ya? En ese paso que hay entre la prehistoria y la antigüedad, entre el año 10.000 más o menos y el año 3.500 antes de Cristo, ¿cierto? Era una sociedad, queridos estudiantes, que se basaba en la recolección y la caza, ¿cierto?, de animales o de alimentos. Posteriormente, con el paso del tiempo también, y lo vimos en una clase, vimos y mencionamos las sociedades feudales propias de la Edad Media, ¿ya? Sociedades ganaderas y agrícolas también han existido en la antigüedad. Mucho más recientes son las sociedades industriales, por ahí cuando ya estamos en medio de el tiempo moderno, ¿cierto? Con las distintas revoluciones que se han ido sucediendo. Alguien está ahí con el micrófono encendido. Hoy por hoy, sin duda, y después de esas sociedades industriales, nos estamos encontrando ya con las sociedades post-industriales propias de las épocas y edades digitales, y es por eso que vamos a hablar y nos vamos a reencontrar hoy reconociéndonos como individuos partícipes de una sociedad globalizada, de una aldea global, principalmente cuando, y tecnológicamente, de la mano de la tecnología, caen, ¿cierto?, y se derriban las fronteras de manera también tecnológica, ¿ya? Eso es, querido estudiante, un poco para hacer, ¿cierto?, una introducción respecto y para que no vayamos olvidando, ¿cierto?, y siempre contextualizando dónde nosotros estamos, ¿ya? Ayer, antes de ayer, hoy, no sé, se conmemora, ¿cierto?, en América una fecha muy importante, ¿cierto?, que es el descubrimiento de América. Y ahí yo quería hacer un poco el link, porque yo no sé si ustedes un poco contextualizan que mientras en el mundo, ¿cierto?, desde el principio, desde las edades antiguas, nosotros como nación, ¿cierto?, como territorio, marchamos a un paso distinto a lo que pueda ocurrir principalmente en Occidente. La historia universal no va de la mano, queridos estudiantes, con la historia de Chile. Por ejemplo, mientras en 1492, ¿cierto?, algunos navegantes españoles se posicionaban en nuestro territorio, ¿cierto?, en América principalmente, por supuesto, en nuestro país y en nuestro continente ya existía vida, otro tipo de vida, por supuesto, otras personalidades, ¿cierto?, otros indígenas, otros primeros pueblos originarios, ¿ya? Entonces, esta idea media occidental que existe entre que, entre comillas, fuimos descubiertos, ya con el paso del tiempo, ¿cierto?, se ha intentado cambiar un poco el significado de ese descubrimiento
por uno que es un poco más, por supuesto, más acorde a lo que pasó, ¿cierto? Que es este encuentro de dos mundos. Mientras en Occidente, queridos estudiantes, o en el resto del mundo ya había una navegación muy importante, había tecnología, había brújula, ¿cierto? En nuestro territorio, principalmente en nuestro país también, existían ya distintos tipos de pueblos originarios que vivían ya, por supuesto, con distintas formas de sociedades, muy distintas, por supuesto, a las que nos vinieron a colonizar. Ya siempre, querido estudiante, hay que contextualizar dónde se pisa, qué es lo que se aprende, ¿cierto? Cuando adquirimos un nuevo conocimiento, temporalmente siempre es importante posicionarnos, ¿ya? En esos tiempos el mundo, por supuesto, giraba, ¿cierto? De manera mucho más lenta en cuanto, ¿cierto? A descubrimientos o inventos, lo vimos en la clase recién pasada. Hoy por hoy, queridos estudiantes, sobre todo para los más jóvenes, esas brechas, ¿cierto?, de distancias que existían antes se han ido acortando. Y eso principalmente porque de la mano de la tecnología, fundamentalmente, podemos tener acceso a todas las evoluciones científicas y tecnológicas y también sociales que se están viviendo al otro lado del mundo. Podríamos decir que un poco la cancha se ha equiparado, ¿cierto? Ya no estamos tan distantes de otras sociedades, por supuesto, manteniendo y entendiendo que, por supuesto, que siempre van a haber diferencias cuando nos comparamos, ¿cierto?, con potencias de sociedades mucho más evolucionadas, pero no, como yo les contaba o les recordaba, respecto a esos tiempos de la antigüedad o de la Edad Media, ¿ya? Y eso es fundamentalmente y principalmente por lo que vamos a ver hoy, por la globalización. Ya vamos más de la mano, ¿cierto?, con todo lo que ocurre en esta aldea global que comienza a partir de 1990, principalmente después del fin de la Guerra Fría, ¿cierto?, de la caída del muro de Berlín, como lo vimos en el siglo XX, ya comenzamos a ir un poco más de la mano en términos sociales, económicos y políticos con el resto del mundo. ¿Ya? Hay una pequeña introducción. Ahora vamos a ver el video y vamos a comenzar ya la clase y a responder las primeras preguntas para que la vayamos teniendo un poquito clara. Escuchemos y veamos. ¿Qué es lo último que sabemos de Afganistán? Los talibanes lograron el control total de ese país, la única de las 34 provincias donde se mantenían los combates pasó finalmente a sus manos. Eso es al menos lo que dicen ellos mismos. Es el Valle de Pashir, último bastión de la resistencia contra los fundamentalistas islámicos. Lo que estaba ahí pendiente han sido los propios talibanes a través de su portavoz, los que han asegurado que el montañoso Valle del Norte había sido completamente tomado bajo sus mando, pero el Frente Nacional de Resistencia que está allí lo ha negado hasta ahora. Aseguraron que los combates continúan. Veamos a continuación dónde queda este lugar tan preciado, aunque sea pequeño, pero ha sido fundamental en esta oposición que han tenido como resistencia. Aquí vemos a la región de Pashir, una provincia en realidad que está a solo 150 kilómetros al norte de Kabul, que es la capital, es una de las 34 provincias afganas que, según dicen los islamistas, se está izando ya la bandera del Emirato Islámico. Sin embargo, hay un grupo que resiste fuertemente y eso ha sido histórico. Desde la invasión de los soviéticos tampoco pudieron invadirla, fueron un frente opositor bastante fuerte y también se convirtió en un bastión opositor con los talibanes cuando estaban en el poder en los años 90. Y hoy estos guerrilleros han estado dirigidos por el ex vicepresidente afgano Amullah Saleh, que se autoproclamó ahora como nuevo presidente de Afganistán tras la huida del que fuera, digamos, Ashraf Ghani, y que escapó una vez que los talibanes llegaran a Kabul en menos de 10 días. ¿Qué es lo último
Ya, queridos estudiantes, esta noticia, desde ya les digo que pudo haber sido cualquier noticia, ¿cierto?, en cualquier lugar del mundo, ¿ya? La primera pregunta, ¿cómo creen ustedes que afecta esta noticia a Chile? ¿Cómo afecta esta noticia a Chile? Dice ahí en pantalla, la tecnología nos permite enterarnos de lo que sucede en todo el mundo prácticamente al instante, provocando la vinculación entre poblaciones de territorios muy distantes en el espacio geográfico, ¿ya? Hace algunas décadas, queridos estudiantes, años 60, 70, incluso 80, ¿ya?, era muy difícil que este tipo de información llegara a nuestro país. Si llegaba, llegaba primero de manera muy remota, ¿ya? Y solamente quienes pudiesen tener algún interés con una noticia del extranjero podría prestarle atención. Porque uno como sociedad, ¿cierto?, como individuo, se hacía la pregunta, ¿para qué? ¿O qué me puede importar a mí lo que puede ocurrir en el otro lugar? ¿Cierto? ¿Qué me puede afectar a mí lo que ocurra en Afganistán? ¿Cierto? Porque en esos tiempos, por supuesto, el acceso a la información era muy limitada, ¿ya? No lo generaba una conciencia reflexiva, crítica o analítica respecto de algún tema que pudiese estar ocurriendo en el mundo. La globalización, en el fondo, queridos estudiantes, nos está diciendo y nos está invitando a reconocer que todo lo que pueda ocurrir en algún momento, en algún lugar, ¿cierto?, sobre la faz de la Tierra, es de interés de todos, ¿ya? Nosotros aparecemos también en las noticias extranjeras, porque todo tiene que ver con todo, ¿ya? Ya sea de manera económica, social o política. ¿Y eso por qué, queridos estudiantes? Porque todo nos afecta. Hoy por hoy todo nos afecta, ¿ya? De una u otra razón. Por algún u otro motivo podemos salir, ¿cierto?, siendo partícipe de una noticia en algún lugar del mundo. Principalmente, como yo les vuelvo a repetir, porque tiene que ver, ¿cierto?, con algún tema económico, con algún tema social, como dice Valentina ahí. Ese tema, el de los talibanes, incluso podría afectar a Chile, ¿cierto?, al tener que recibir refugiados, ¿cierto?, desde Afganistán. Podría ser, ¿cierto? Si pongo una noticia económica de alguna caída de bolsa en Japón, en Estados Unidos o en China, lo más seguro es que nosotros nos veamos afectados, ¿ya? Entonces, ya no podemos cerrar las fronteras como lo hacíamos en la antigüedad en nuestro país y en nuestra sociedad, respecto a que solo nos preocupábamos de lo que pudiese ocurrir con nosotros o con algún conflicto limítrofe que hubiésemos tenido con algún país vecino y hermano, ¿cierto? Lo que queremos demostrar es que todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo nos afecta directa o indirectamente. Ya, avancemos. Contestemos, ¿por qué es transmitido en Chile? En la actualidad existe la sensación de un vínculo social que va más allá de las fronteras, lo que yo les comentaba. Además de que el mercado no se limita a una nación, ¿cierto?, sino que se expande por todo el mundo. Un ejemplo, el medio de comunicación, por ejemplo, CNN, ¿cierto?, que cuando nace y surge era, por supuesto, un ente comunicativo solo en los Estados Unidos. Hoy está prácticamente en todos los países, ¿cierto? Lo tenemos acá también. Porque se dieron cuenta, se dan cuenta que en este nuevo mundo, en esta nueva aldea global, ¿cierto?, todos dependemos de todos, todos necesitamos de todos y todos nos afectamos de todos. ¿Ya? Ahí estaba leyendo el chat. Continúa. Entonces, la última pregunta en pantalla
y que define el concepto que estamos revisando, queridos estudiantes, es qué es la globalización. Y ahí está en pantalla, por si les pregunto eso en la prueba coeficiente. La globalización es un proceso, ojo, económico, político, tecnológico, social y cultural, como muchos que ya hemos visto también, que ha convertido al mundo, ¿cierto?, en un lugar cada vez más interconectado. Y por eso yo les digo que va muy de la mano, ¿cierto?, con la revolución digital, porque esta idea de estar interconectado se basa principalmente en estarlo de una manera tecnológica. En ese sentido se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Ahora, cuando yo les digo, queridos estudiantes, que en este sistema globalizado teóricamente caen las fronteras, debo decir y profundizar que principalmente caen de una manera digital y tecnológica, porque yo a través del celular, ¿cierto?, puedo invertir aquí, si yo supiera y tuviera algunos ahorros, los invierto en alguna divisa internacional, ya voy a comprar algunos euros y voy a echar lo puedo hacer desde la comodidad de mi hogar, ¿cierto? Entonces yo puedo ahora, no porque no tengo ahorros, pero si tuviera, compraría divisas, ¿cierto? Y podría incluso hasta invertir en alguna empresa internacional o en la bolsa, ¿cierto? Vaya a saber usted cuál es su interés. Pero esas fronteras me duran hasta ahí nomás, porque si yo quiero ir al banco de ese país, ¿cierto?, donde estoy invirtiendo mi dinero, ahí me van a poner una pila de trabas, primero para viajar, ¿cierto? Ahí las fronteras sí funcionan, ¿ya? Entonces este mundo globalizado un poco hacernos la idea que va muy de la mano de lo tecnológico, ¿ya? Así, por supuesto, esta aldea global comienza a funcionar. Como dice, ahí dice, todos dependemos de lo que pasa en el mundo, estaba Miguel opinando. En algún momento todo nos va a afectar, ¿cierto? Bueno, y ahí también dice menos los paraísos fiscales. Hay algunas reglas, ¿cierto? Algunas normas que bueno, algunos tienen algunos ciertos privilegios que la mayoría, por supuesto, no tenemos. Las características, queridos estudiantes, de esta globalización. 4 grandes puntos. Primero, es un fenómeno universal, lo dijimos. Se manifiesta en todo el mundo y abarca todos los ámbitos. Ya te afecta, querido estudiante, todos los ámbitos de tu vida humana y social. Ya estamos en ese aspecto, estamos fríos. ¿Ya? Después, la segunda parte de la clase, vamos a debatir, usted, yo, todos, respecto a si es bueno o si es malo, ya, para que hagamos esa parte un poco más dinámica. Ya, entonces el fenómeno universal se manifiesta en todo el mundo y abarca todos los ámbitos, queridos estudiantes, de tu vida humana y social. Segundo punto importante, conforma un modelo financiero mundial, ¿ya? Reorganiza especialmente la producción mundial, ¿ya? Aquí la producción, queridos estudiantes, ya es para el mundo, ¿cierto? Incluso algún artesano, ¿cierto? Algún zapatero, si le pudiese ir bien en nuestro país, ya podría pensar incluso en generar producción a nivel mundial, como lo hacen los grandes mercados, China principalmente, Estados Unidos, ¿cierto? Trabajan, ¿cierto? De manera y con grandes cantidades de producción. Globaliza el acceso a las mercancías, dice. A través de nuestro mismo celular nosotros podemos comprar, ¿cierto?, algo que acá no encontramos, ¿cierto? Y si tenemos paciencia podemos esperar 30, 60 días por algún producto que sea de nuestro agrado, ¿ya? Y por supuesto le da uniformidad al consumo, ¿ya? Así la globalización respecto al modelo financiero mundial se describe. ¿Se escucha bien, querido estudiante? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Tenemos poco tiempo, por eso me pongo a hablar y hablar. Vamos a dejar la segunda parte para que podamos... Mi profe, se escucha bien. Muchas gracias. El tercer punto, importantísimo dentro de caracterizar la globalización, es que es un fenómeno asimétrico, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta cómo siempre va a existir esta brecha
siempre en lo económico, en lo social, ¿cierto? En las cosas importantes para el individuo, la globalización también es asimétrica. Repercute de forma muy diferente. Hay un micrófono ahí abierto por... Y un nene ahí jugando. Repercute de forma muy diferente, ojo con esto, según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Y eso también hay que dejarlo claro. Esta globalización, ¿cierto?, va de la mano, como lo veíamos también en los tiempos bélicos del siglo XX, de la mano de las grandes potencias mundiales. Esto ha sido así siempre, ¿cierto? De manera económica, social, política. ¿Ya? Es decir, no es lo mismo, ¿cierto?, participar en una aldea global con Estados Unidos o China que hacerlo, no sé, desgraciadamente con un país sudamericano o un país de Centroamérica, ¿cierto?, o del lejano oriente. Hay, por supuesto, queridos estudiantes, distintas diferencias entre los partícipes en esta aldea global, donde, por supuesto, siempre llevan la batuta los mismos. Y por último, lo que yo les comentaba, la globalización depende prácticamente al 100% de la tecnología. El desarrollo tecnológico y digital posibilita la creación de un vínculo político, económico, cultural y social a nivel mundial. Ya, esas son las 4 grandes características que tiene este nuevo sistema que estamos revisando el día de hoy, ¿cierto? El sistema político, social, económico, tecnológico, llamada la globalización. ¿Estará por ahí la querida profesora Carolina? Aquí estoy. ¿Nos detenemos o esperamos unos 5 minutitos más? Quedan 5 minutos para que se corte. 5 minutos. Quedan 5 minutos. Perfecto. Entonces les recuerdo que a las 9 se nos va a caer nuestra conexión, ¿cierto? Porque no estamos usando el sistema premium, pero tenemos que volver a conectarnos 10 minutos después, es decir, a las 9:10 nos conectamos y seguimos con la segunda parte de la clase, pero nos quedan todavía 3-4 minutos, ¿ya? Ahora bien, ¿dudas, consultas respecto a lo que estamos viendo? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Esta ha sido la forma y la manera que hemos tenido, ¿cierto?, de ir generando este espacio educativo entre ustedes y yo. ¿Ya? Vamos a parar acá porque ya la otra parte va a ser peor si la corto en la mitad. Me gustaría empezar desde esta parte, la segunda fracción de la clase. ¿Le parece, profesora Carolina? Sí, profe. Ya, Nos porque así conectamos 10 minutitos más, profe. Hay que esperar 10 minutos. Ya. Exacto, se tienen que salir y nos conectamos en 10 minutitos más en el mismo link que le envió la profesora. ¿Ya? Y Okay, volvemos profe, ya gracias. con la segunda parte, porque si avanzo va a ser más fome cortarlo en medio. Ya, los espero en 10 minutitos. Nos vemos. Yo voy a andar por... Ah, no, también me voy porque... Sí. Ya. Entonces 9:10 nos encontramos. Ok. Ya.